Hola nuevamente, bienvenidos a la lección 14 de este curso de griego koiné. Hoy vamos a ver el verbo futuro en sus voces activa y media. El verbo futuro en griego koiné es como el futuro en español. Describe una acción que tendrá lugar en un tiempo futuro relativo al hablante. Muchas veces el futuro es predictivo, aunque también puede servir para expresar un mandato o incluso hablar de una verdad general. Vamos a ver unos ejemplos en castellano del uso del futuro, y estos usos son paralelos a los usos en griego koiné. Él os bautizará con el Espíritu Santo. Tenemos el verbo aquí, bautizará. Esto es un uso predictivo del futuro. Un uso un poco diferente es este: seréis santos porque yo soy santo, que de hecho este texto lo había copiado de la Reina Valera y he cambiado el verbo. En la Reina Valera pone sed santos porque yo soy santo, pero en el original, en el griego, el verbo es un futuro. Seréis santos porque yo soy santo. Esto tiene la fuerza de un mandato. Otro futuro, otro uso: apenas morirá alguno por un justo. Esto es una verdad general, que no estamos hablando necesariamente de un acontecimiento futuro, no es una predicción, no es un mandato, sino que es una verdad general. Estos son tres de los posibles usos que tiene el futuro en griego. Ahora, también, como venimos comentando, una cosa, cuando vemos un verbo es su tiempo cronológico, pero también los verbos en griego tienen aspecto, y esto es un elemento muy importante que tenemos que tener en común a la hora de entender el uso de algún verbo. En cuanto al aspecto del futuro, el aspecto puede ser un aspecto indefinido, ¿vale? Como este uso aquí: Él os bautizará con el Espíritu Santo. Esto es una predicción, una profecía acerca del ministerio de Jesús. Y no dice si esto será una acción repetitiva o si durativa. Simplemente es una afirmación que Jesús bautizará con el Espíritu Santo. Aspecto indefinido. Pero el aspecto del futuro también puede ser imperfectivo. Esto tiene más la idea de proceso, de duración. Y aquí tenemos un ejemplo de este tipo de uso: el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que aquí este uso del futuro habla más bien quizás de una acción durativa. Bueno, entonces, vemos aquí unos ejemplos del uso del futuro partiendo desde el español. Y como es evidente, en estas formas del verbo, la característica que destaca, que nos indica que estos verbos están en futuro, son las terminaciones: a con el tilde, eis, a. Estas desinencias nos indican que el verbo aparece en el tiempo futuro. En griego hay una letra que se usa para indicar que un verbo es un futuro, y es una sigma. Como veremos, en el presente, luo, este es el presente activo indicativo, esta es su forma. En el futuro, simplemente se añade una sigma, así. Luso. Y esta sigma indica que el autor está hablando de una acción futura.
Hablando de la morfología, vamos a ver un par de paradigmas y lo que ya hemos explicado, la característica temporal del futuro es la letra sigma, ¿vale? Tema temporal, ¿vale? Ahora pasamos al futuro y pasamos a otro tema temporal. Tema temporal del futuro es el tema del futuro, del verbo, que los temas es como la raíz, pero no necesariamente son iguales a la raíz. Hablaremos más de esto en breve. Pero lo que tenemos es, en el futuro, tema verbal más sigma. Esto nos da lo que se llama tema temporal. Luego hay una vocal temática que une el tema temporal con las desinencias. Las desinencias son las terminaciones y las desinencias del futuro son las primarias. Son desinencias que ya hemos visto y de hecho la vocal temática también la hemos visto. Es la misma que se usa en el presente activo indicativo. Veamos el futuro activo indicativo, ¿vale? FI, futuro activo indicativo. Y lo que vemos, lo que más destaca de este paradigma, si lo ponemos al lado del paradigma que ya conocemos del presente, luo, lueis, luei, luomen, luete, luusi. La única diferencia entre este paradigma, que es el presente activo indicativo, y el futuro es el añadido de la sigma, que se mete una sigma en todas estas formas. Estas letras lu no cambian a lo largo de la conjugación, igual que en el presente, y las desinencias son las primarias. ¿Sí? Entonces, la gran diferencia, lo que destaca es la característica temporal que es la sigma. Eso es importante. Si analizamos los componentes, lo que dijimos, que tenemos aquí, tema temporal, que es lu más sigma, estas letras realmente no cambian. Todas las formas son iguales. Tenemos la vocal temática, omicron, epsilon, epsilon, omicron, epsilon, omicron, igual que en el presente, y las desinencias, ¿sí? Que son las mismas. Esas desinencias, comentar que se produce algún cambio morfológico cuando juntamos todos los componentes del verbo. En el caso de primera persona singular, el tema temporal, luz, más la vocal temática, omicron, más nada, la desinencia aquí no hay nada. Entonces, esto toma la forma que vemos aquí, porque esta omicron al final de la palabra se alarga a la O larga, la omega. Es el mismo cambio morfológico que se produce en el presente para llegar al luo. Y como vemos aquí, la traducción en español, futuro, desataré, desatarás, desatará, desataremos, desataréis, desatarán. Vamos a ver el futuro medio indicativo. Una nota importante aquí. Futuro pasivo indicativo. El futuro pasivo tiene una forma diferente. No es como en el presente, las voces medias y pasivas tienen las mismas formas. No, en el futuro hay tres formas. El futuro activo indicativo, futuro medio indicativo, que es este paradigma aquí, y el futuro pasivo. El futuro pasivo lo vamos a ver en otra lección. Así que vamos a por el futuro medio indicativo y vamos a ver que este paradigma también resulta muy fácil si ya hemos aprendido el paradigma del presente medio pasivo indicativo.
Porque si fuera el presente, luomai, luei, luetai, luometha, ontai, esas son las desinencias. Y vemos que las mismas desinencias aquí aparecen en el futuro, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre el futuro y el presente? Pues nuevamente, en el tema temporal, fijaos que hay una sigma. Esta sigma es la característica temporal que nos indica que el autor hace referencia a un hecho futuro. Entonces este paradigma también nos resulta fácil, futuro medio, lusomai, lusei, lusetai, lusometha, luseste, lusontai, muy parecido al paradigma del presente medio pasivo indicativo. Bueno, también notar aquí rápidamente que las desinencias reales de primera persona son mai, sai, tai, pero se producen cambios fonológicos aquí en la segunda persona singular, que la sigma desaparece, que no quiere estar entre la vocal epsilon y la alfa. Entonces la epsilon y la alfa se combinan y da eta, ¿vale? Una eta, y la iota se suscribe debajo de la eta. Es así como llegamos a esta forma luce. Bien, hasta aquí los paradigmas y la morfología es muy fácil, resulta muy fácil. Lo que pasa es que en el caso de muchos verbos, la forma del futuro, cuando añadimos una sigma al tema del verbo, se producen cambios fonológicos. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Verbos que terminan con ciertos consonantes, cuando añadimos una sigma, hay cambios debidos a la fonología de las palabras, es decir, cambios debido a su pronunciación. Y estos cambios tienen que ver con la combinación de la sigma con ciertas consonantes. Si os acordáis de cuando aprendimos el alfabeto, dijimos que algunas de las consonantes las podemos clasificar según su pronunciación, concretamente según los gestos que tenemos que hacer con nuestras bocas para frenar el flujo de aire o pararlo a la hora de pronunciar estas consonantes. Hay consonantes que se llaman labiales porque se juntan los labios en la boca a la hora de pronunciar estas consonantes, como la beta, la pi o la fi. Estas consonantes, cuando se combinan con la sigma, la característica temporal, dan otra letra, la psi. Y esto no es difícil de entender. Vamos a ver el primer ejemplo, blepo. Esto es una palabra que significa ver, blepo. Bueno, se introduce una sigma para formar el tema temporal, pero pi más sigma, si juntamos estas consonantes y las pronunciamos juntas, pi más sigma, ps, ps, es el sonido de la letra psi. Entonces, cuando se juntan, dan esa letra psi y luego se añade la desinencia y aquí tenemos la forma del verbo blepo en el futuro activo indicativo, blepso. Pasa algo parecido con el verbo grafo, escribir. La fi se junta con la sigma y el resultado es psi, grapso, grapso. Vale, estos son cambios que quizás a primera vista asustan un poco, pero realmente no hay una lógica y no es difícil de entender. Además, como diré también hacia el final, después de ver estas palabras y ver estos cambios, algunas veces uno se acostumbra. Así que no es tan difícil de ver que blepso es el futuro de blepo, que la sigma está aquí en esta psi.
Hay otras consonantes que se llaman guturales. La pronunciación de esas consonantes tiene que ver con lo que hacemos en la parte trasera de la boca, en la garganta casi, ¿no? Guturales, como gama, japa, como la ji, ¿vale? Estas letras, cuando las juntamos con la sigma, dan xi, xi. Kappa más sigma. K, s, x. Es el sonido de la letra xi. Vale, un par de ejemplos. Hago, que significa guiar, la gamma más la sigma da xi. Entonces, el futuro activo indicativo de hago es axo, axo. Dioko, perseguir, kappa más sigma, xi, ¿vale? Dioxo. Lo mismo es lo que hemos dicho aquí arriba, que después de ver estas formas unas cuantas veces uno se acostumbra y la sigma está, pero se ha juntado con la consonante anterior. Hay consonantes que se llaman dentales, dentales porque tocamos las dientes con la lengua a la hora de pronunciarlas, la delta, la zeta, la tau. En este caso, cuando estas consonantes no son compatibles con la sigma, así que cuando se añade una sigma, estas consonantes desaparecen. Como en esta palabra peizo, persuadir, en futuro es peiso. Fijaos que la zeta ha desaparecido, la forma del futuro es peiso. Bueno, hay otras palabras cuyos temas también acaban en consonantes, pero consonantes diferentes, concretamente son las consonantes lambda, mu, nu y ro. Estas consonantes a veces se llaman líquidas, ¿vale? Son consonantes con una pronunciación como vocálica, que se tiene que usar un sonido vocálico para pronunciarlas. Y hay un pequeño truco para recordar estas cuatro consonantes, lambda, mu, nu y ro, está en inglés, lo siento, pero tampoco es tan difícil de entender. Learn, more, nonsense, rules. Learn more nonsense rules. Learn more nonsense rules. Lambda, mu, nu, ro. Esas son las consonantes líquidas. Bueno, la sigma, cuando se quiere juntar la sigma con estas consonantes, también se producen cambios. Veamos un ejemplo aquí. Esa palabra crino, que significa juzgar. Vale, el tema, el futuro, es crin. Y luego, la característica temporal que se quiere añadir no es solamente sigma, sino que es epsilon sigma. ¿Vale? Y luego vamos a añadir la vocal temática y las desinencias. Pues vamos a hacer una prueba aquí. ¿Vale? En el caso de temas que terminan con estas consonantes líquidas, se añade epsilon sigma. Pero ¿qué pasa si añadimos epsilon sigma más omicron, que es la vocal temática? Perdona, esto lo he hecho mal, es una sigma, epsilon sigma. La sigma no quiere estar entre estas dos vocales, así que desaparece, lo cual nos deja con crin más epsilon más omicron. Y estas dos vocales se contraen y el resultado es omega con el circunflejo, que es este acento aquí. Vimos los acentos en una lección anterior. Bueno, esa palabra crino, cuando pasa al futuro, la sigma se pierde. Y la diferencia entre la forma futura y la forma del presente es el acento. En vez de tener un acento sobre la iota, tenemos el acento el circunflejo, concretamente sobre la omega. Es porque estas dos vocales se contraen. Y vamos a hablar más de la contracción de vocales en la lección 15.
Vamos a ver en la siguiente lección. Por ahora basta saber que hay estos verbos cuyos temas terminan en consonantes líquidas, pierden la sigma y la desinencia final llevará una vocal larga, indicada en este caso por el circunflejo. Vale, luego hay futuros que tienen temas diferentes, es decir, la raíz, que son las letras más básicas de una palabra, digamos, se manifiesta en temas diferentes, depende a veces si estamos en el presente, en el futuro o el aoristo. Esos los temas son las formas, digamos, de la raíz en estas conjugaciones. Vale, vamos a poner un ejemplo. La palabra balo, echar, tirar, que es una palabra que ya hemos aprendido, podríamos pensar que la raíz es bal, simplemente por ver la conjugación en el presente, pero no es el caso. La raíz técnicamente es bal con una sola lambda, no con dos. Entonces el tema en el presente sí tiene dos lambdas, por lo tanto, la conjugación del presente, en todas las formas, aparecen dos lambdas. Pero lo que ocurre es que en el futuro, el tema es diferente, es bal, que de hecho es la raíz, propiamente hablando, de esta palabra. Entonces, ¿qué pasa? Bal, tema, más. Aquí tenemos una consonante líquida, una lambda. Entonces añadimos no sigma, sino epsilon sigma. Y luego la vocal temática. ¿Y qué ocurre? Lo que hemos dicho, esta epsilon, esta omicron, la sigma no quiere permanecer. Entre ellas desaparece, epsilon y omicron se combinan en una vocal larga, que es la omega con el circunflejo. Aquí lo tenemos. Mira que esto es una forma muy parecida a esta, ¿vale? Lo mismo con apostelo. Tiene dos lambdas en el presente, pero en realidad en la raíz de la palabra hay una sola lambda. Aquí vemos la raíz. En el presente no vemos la raíz, vemos un tema diferente, ¿vale? Cambia un poco en el presente. En el futuro lo vemos aquí, la raíz tal cual, con una sola lambda, y entonces se producen los mismos cambios fonológicos con la lambda, que es una consonante líquida, y aquí tenemos el circunflejo que nos indica que la sigma del futuro ha desaparecido, pero no sin dejar rastro. Esta omega es la vocal larga, resultado de la contracción del epsilon y la omicron, apostelo. Sigamos. Hay otras palabras que en el presente, en la forma léxica, la forma que buscamos en el diccionario, digamos, acaban en itzo y adzo. Baptizo, hagiazo, que es bautizar y santificar. Bueno, resulta que la raíz de baptizo, en realidad, aquí vamos a crear un poco de espacio para escribir, es baptiz. Este es el tema del futuro. Hay una delta aquí al final, una consonante que como hemos visto, dental, y cuando añadimos la sigma a esa consonante dental, esa consonante desaparece. Y esto nos deja entonces con baptizo, que, a ver, esto no es difícil de identificar porque la sigma se ve, pero despista un poco porque la z ya no está, ¿vale? Pero la explicación es esta, que tenemos que conocer que la raíz verdadera de esta palabra y su tema en el futuro es baptid. Añadimos la sigma y esa delta desaparece. Lo mismo pasa con hagiazo, con una diferencia, ¿vale?
la raíz de hagiazo es hagiat con una tau, también dental, más sigma, esta tau desaparece y tenemos hagiazo. Hagiazo es la forma futura. Y una palabra más que tenemos que explicar, diatazo, que significa mandar. En este caso, la raíz verdadera de diatazo es diatag, con gamma, ¿vale? Es una gutural y añadimos la sigma y nos da la letra xi. Diatazo es la forma del futuro de la palabra diatazo. Bueno, para terminar tenemos que comentar dos tipos especiales del futuro, dos formas especiales. En primer lugar, hay verbos con léximas diferentes en el futuro. Y dirás, wow, qué complicado todo esto. Bueno, pero pasa en todos no sé, pero en muchos idiomas. Por ejemplo, en español yo voy, pero si quiero, eso es el presente, si quiero hablar en el pasado, el pretérito, yo fui. Pues mira, que han cambiado todas las letras, ¿vale? Es voy y fui, no hay semejanza aparente entre ellas, pero es la misma palabra, que de hecho la palabra es ir en su forma léxica, pero ¿qué tiene que ver ir con voy y con fui? ¿Sí? Que cambian mucho de forma. Y la explicación en el caso de algunas palabras del griego bíblico es que realmente el presente y el futuro son léximas diferentes, son palabras diferentes, pero tienen el mismo significado. En el caso de esthio, comer, su futuro es phagomai, ¿vale? Luego, ergomai, ir, eleusomai, esa lambda, ¿de dónde viene? ¿Dónde está la ro? ¿Dónde está la ji? Pues es que es otra palabra. Pero esas palabras están asociadas, tienen el mismo significado. Lego y ero también es lo mismo. Esto quizás parece complicado y es cierto que estas formas las tenemos que memorizar. Pero también decir, eso es importante, que con la práctica, después de leer textos, el griego bíblico, leerlo cada vez más, pues estas formas son comunes. Son comunes un poco como las formas de ir en castellano, claro. Las conjugaciones pueden parecer muy irregulares, pero lo cierto es que son tan comunes que uno se acostumbra. Aquí también pues vamos a ver ero varias veces, el futuro del Lego. Intuitivamente, eventualmente lo acabamos memorizando y reconociendo. Y una cosita más, pues hay verbos que en el presente tienen sus formas activas, pero en el futuro, vamos a poner esto entre comillas, tiene un futuro deponente, ¿vale? Dijimos que los verbos que a veces se llaman deponentes son verbos que carecen de formas activas, pero su sentido es activo, ¿vale? Pues emi en el futuro es eisomai, omai, claro, esa forma del futuro medio, ¿vale? Pero claro, la voz no es media, es activa. Esto es un futuro activo indicativo. A pesar de esta forma media, ¿vale? Tiene un sentido activo, es un deponente en este sentido, ¿sí? Con los matices que comentamos en una lección previa acerca de los deponentes. Luego, ginosco en el futuro, eso es conocer, ¿vale? Ginosomai, tiene terminaciones de forma media, futuro medio, pero se puede analizar como un futuro activo indicativo. Lo mismo, que sé que son casos un poco, parecen muy especiales, también algunos casos anteriores que hemos dicho con los cambios de consonantes diferentes y los nasales, ¿no? Bueno, la práctica hace el maestro. Ánimos, seguiremos leyendo, seguiremos viendo textos y formas y poco a poco toda esa información irá entrando.